Bienvenidos. Hoy estamos aquí con Luis Hidalgo, profesor de economía en la Universidad de Caracas, en Venezuela. Luis enseña un clase de criptomonedas y llegó aquí al podcast para hacer una entrevista con nosotros. Bienvenidos, Luis. ¿Cómo estás? Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Vamos a empezar con esta pregunta. Para los que no sepan, ¿quién es Luis Hidalgo? Ok, bueno, mi nombre es Luis Vicente Hidalgo Párez. Soy economista, profesor universitario. Ahorita estoy, bueno, he dado clases de la materia Finanzas Internacionales. Estoy ahorita coordinando el curso de criptomonedas en la Universidad Metropolitana. Y bueno, mis años de experiencia se han basado en todo lo que es el tema de gestión de portafolios y manejo de reservas en el Banco Central de Venezuela, hasta 2 años que me jubilé. Y bueno, ahorita estoy dedicado a la parte académica. Muchas gracias. Estaba mirando tu biografía de Twitter y dice que eres un economista escolar austriaco. ¿Cómo sucedió eso viviendo en Venezuela, que tiene como políticas económicas socialistas? Ok, yo soy economista, pero simpatizante de la escuela austríaca por sus mismos planteamientos, ¿no? El tema de la independencia del dinero, las mismas críticas que hacía la escuela austríaca al planteamiento de la línea de izquierda de Marx, del capitalismo. Ellos fueron muy críticos. Y sobre todo, bueno, de Hayek para acá, el economista, el planteamiento que él desde hace años decía de la independencia del dinero o el dinero privado, no dependiente del Estado y por tanto de la banca central. Entonces, claro, yo fui formado a través de la escuela de economía tradicional, vamos a decir, el keynesianismo, el pensamiento keynesiano, porque esa es la metodología de enseñanza en la mayoría de las escuelas de economía a nivel mundial. ¿Okay? Claro, eso responde a un proceso histórico que podemos comenzar, para no irnos tan atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúnen un grupo de economistas, los países aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo, y en la famosa reunión de Bretton Woods hacen el acuerdo de Bretton Woods, firman el acuerdo de Bretton Woods, donde se asientan las bases que hasta ahora rigen el sistema monetario o el sistema monetario económico mundial que conocemos hasta ahora. En esa reunión se creó el Fondo Monetario Internacional, se creó el Banco Mundial, y digamos que todos los países firmaron un mismo acuerdo, que es el que rige hasta ahora. El acuerdo, con sus bondades y sus imperfecciones, en unos países más que otros, porque no se cumple los objetivos, por ejemplo, de autonomía del Banco Central, la respuesta misma de las políticas económicas en un momento a ciclos, pero también se podría decir a intereses políticos. Entonces crean esos desajustes, esa inestabilidad en el sistema financiero, que lo empuja a uno como académico a buscar, a leer y entender otros planteamientos, otras propuestas, y ver cómo la podemos incluir dentro del sistema que hoy en día conocemos, sin posturas extremas. O sea, yo no soy partidario de que tenemos que desaparecer la banca central o el sistema monetario como lo conocemos hoy día, porque tiene bondades y tiene ventajas, pero han surgido, gracias a la tecnología, los avances, las propuestas, nuevos instrumentos o opciones o estándares o modelos o proyectos. Ahí entra Bitcoin, que puede trabajar hacia la par, de manera de que el individuo, yo no tengo herramientas para poder luchar contra el Estado, ¿ok? Porque el Estado está establecido, las instituciones están establecidas. Algunas
mejores, otras peores, pero si yo tengo herramientas desde el punto de vista como individuo que me permita en un momento dado paliar o neutralizar las malas políticas económicas de los gobernantes o del Banco Central, para mí eso es un derecho. Entonces, por esa razón, yo soy simpatizante de esa escuela. Siento que ellos responden a esa necesidad. Y sobre todo viviendo en un país donde desde hace muchos años, ustedes lo saben, nosotros hemos sido impactados de manera muy fuerte por, en mi opinión, las malas políticas económicas que se han venido implementando. Tenemos una inflación desde hace varios años, o hiperinflación, por encima del 2.500%, publicado por la misma autoridad monetaria, el Banco Central. O sea, no es algo que pudiese decir que, no, es que esa es una matriz de opinión privada. No, 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 publicado por el mismo Banco Central. Entonces, en ese sentido, yo creo que para el individuo se hace necesario, o para la persona, el manejo de estas nuevas herramientas. Te das más libertad financiera, te permite minimizar los impactos de esas políticas, en mi opinión, desfavorables, y por esa razón yo coloqué en mi Twitter que soy simpatizante de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Has tenido la oportunidad de enseñar eso en la universidad? Porque seguramente tú lo has tenido que aprender por fuera, digamos, porque el dogma es más bien keynesiano, pero al año 2021, ¿hay posibilidad de meter algo de escuela austríaca en las universidades o todavía sigue ahí como el dogma? Bueno, digamos que el tema en mi persona, cuando tocaba la materia, yo daba finanzas internacionales en la Universidad Católica Andrés Bello. En un momento, el planteamiento para el manejo de las criptomonedas, yo fui muy crítico, pero tanto porque no entendía todavía la propuesta, ¿ok? Sobre todo porque venía con una formación de, vamos a decir, teoría económica clásica, ¿ok? En la cual, digamos, la emisión de dinero tiene que estar basado en productividad, ¿ok? Entonces no entendía bien el tema del protocolo, de la creación del Bitcoin, de cómo se confirma, cómo se valida, que era un sistema descentralizado, público, abierto. Entonces, en la medida que fui entendiendo, fui ajustando ese conocimiento a las herramientas que se enseñan a nivel de la materia de finanzas internacionales, como historia del dinero, los modelos, las políticas monetarias implementadas por los países pertenecientes al Fondo Monetario, y esa cantidad de conocimiento comencé a transmitírsela a los estudiantes. Ha sido un proceso lento, no ha sido algo tan rápido, pero yo he visto una respuesta muy favorable por parte de, sobre todo, esas generaciones de estudiantes que están aprendiendo, que están estudiando y están muy ávidos de conocimiento. Pero sí, ha sido un proceso lento. Yo creo que, bueno, yo soy uno de los pocos profesores que aquí en Venezuela está dando esa materia como criptomonedas dentro de un pensum universitario. Y bueno, estamos dando los primeros pasos. Yo digo normalmente en mis clases que somos unos pioneros en este mundo. Bien, porque yo he estudiado administración de empresas en mi caso, he tenido 4 materias de economía y me hubiese encantado que me hubiesen enseñado algo distinto, aunque sea en una parte de una materia, no sé, pero la línea siempre era la misma, era cómo desde el Estado moldear la economía a mi gusto, de la macroeconomía, digamos, muy poco micro, claro. muy poco nada de austríaca, de economía austríaca, y me hubiese encantado que alguien se hubiese salido un poco del molde y tuve que aprenderlo todo por mí mismo luego solo.
digamos, bueno, a mí me ha tocado ser autodidacta en ese aspecto, pero con la base teórica que traigo y sobre todo la parte de la economía, pero también de las finanzas. Yo hice un posgrado en Inglaterra en manejo de finanzas internacionales y administración de portafolio. Entonces, me ha dado herramientas, la base teórica para tratar de conectar estas nuevas propuestas a la teoría, digamos, clásica o moderna de manejo de portafolio. Mi visión, a lo mejor estoy equivocado, pero mi visión es que el mercado de criptomonedas, Bitcoin bueno, digamos, las principales protagonistas, van a ser un complemento a la arquitectura actual del sistema monetario internacional. O sea, yo no comparto la tesis de que el estándar Bitcoin va a desplazar al dólar. No, o sea, no lo veo tan fácil, ¿no? De hecho, fíjense lo que está pasando ahorita en la noticia más reciente de El Salvador, que el presidente envió a la Asamblea una propuesta para que, bueno, ya fue aprobada para reconocer Bitcoin como moneda de curso legal, adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Es un experimento muy interesante, hay que estar atento a ello, porque no es solamente el tema de un país dentro de su soberanía implantar un esquema o un nuevo estándar monetario, un nuevo sistema monetario como el estándar Bitcoin o el patrón Bitcoin. Es ver cómo, por ejemplo, ahora el Banco Central y todas las autoridades dan cuenta, como por ejemplo, cada país a nivel mundial es miembro del Fondo Monetario y por ser miembro tiene que dar información estadística de su estado, vamos a decir, de su manejo de sus cuentas macroeconómicas. O sea, para mí va a ser muy interesante qué solución van a encontrar, por ejemplo, los técnicos del Banco Central de El Salvador para contabilizar Bitcoin dentro de su saldo de reservas. Lo van a hacer como reservas operativas, reservas no operativas, una cuenta adicional. O sea, ahorita vienen cosas muy interesantes que hay que estar muy atentos para ver qué solución encuentran. Pero definitivamente es algo novedoso, antes no se había visto. Y bueno, hay posturas, pero yo al final creo que estos dos sistemas van a ir complementándose, ¿ok? Y además que el individuo, cada persona, al entender y conocer estas nuevas herramientas, ya van a poder tener un manejo, digamos, independiente de sus finanzas personales. Es lo que normalmente yo le digo a las personas que vivimos aquí en Venezuela. Ustedes pueden tener un portafolio de criptomonedas desde el punto de vista de a largo plazo, mediano plazo y a corto plazo. Y de esa manera paliar digamos, la inflación o la depreciación del valor de nuestra moneda de una manera independiente a las decisiones de la autoridad monetaria que esté en el momento. Vamos a volver respecto a lo del Salvador, pero me gustaría preguntarte si el sistema Fiat no crees que fue como un accidente histórico con el que se han encontrado los países, porque se usaba el oro, luego, bueno, te doy este papel en lugar del oro, total, el oro está ahí y es más fácil de moverlo. Y luego, bueno, en realidad puedo confiscarte el oro o prohibirte o poner un poco de fricción para que no me lo reclames e imprimir un poco más de papeles y financiarme esta guerra que necesito o esta otra cosa que tengo que pagar. Y luego así se fueron encontrando como que, bueno, directamente ya dejemos el oro del lago y no piensa que fue como un accidente que no fue muy planificado el sistema ese. Claro, yo creo que podemos tomar como punto de partida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Europa quedó devastada
bueno, digamos, los países aliados fueron los vencedores, gracias a Dios. Y en ese momento, en esa reunión, por ejemplo, Keynes planteó la creación de una moneda que hoy en día es el equivalente de lo que se llama, que es la moneda propia del Fondo Monetario Internacional. Esa moneda está, digamos, constituida por un pool de las principales monedas de las economías avanzadas. Hasta el 2015-2016 se incorporó también al yuan chino. ¿Okay? Pero bueno, el peso era en ese pool de monedas que conformaba el DEC, era un porcentaje de Estados Unidos, un porcentaje de la libra esterlina, un porcentaje el euro, un porcentaje el yen japonés. Entonces, Keynes desde ese momento planteó crear, creo que se llamaba el Bancor. Era una moneda conformada por una canasta de las principales economías avanzadas para el momento o de los países aliados que ganaron la guerra. Entonces, al final en esa reunión de Bretton Woods se decidió irse por el patrón oro o el dólar, digamos, respaldado por el patrón oro. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría económica, se presentaron, digamos, problemas o críticas a ese planteamiento que se hizo en Bretton Woods, que lo hizo en el año 1960 el economista Robert Triffin ante el Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando 30 años después de la Segunda Guerra Mundial o cuando se celebró la reunión en Estados Unidos, en Bretton Woods, en la ciudad. Él decía, la crítica era la inviabilidad del sistema por ser el dólar la única moneda que iba a dar liquidez al sistema global, porque eso representaba que si un país tenía un superávit en términos de dólares, eso representaba un déficit en la cuenta, en la balanza de pagos de Estados Unidos en oro suficientes para responder que necesitaba el dólar para tener como colateral el oro. ¿Okay? Entonces ya Robert Triffin en 1960 dice, hey, aquí esto es inviable. Esto va a generar problemas de iliquidez del sistema porque no va a haber dólares suficientes para atender el crecimiento global y a la vez va a generar problemas de desconfianza en la moneda. ¿En qué trajo eso? Que en el año 71, hace 50 años, la administración de Nixon decidiera abandonar el patrón. No podía el dólar abastecer al sistema monetario internacional. Entonces, claro, ellos empezaron a emitir deuda pública, bonos, ¿okay? Que muchos de los gobiernos, al comprar esa deuda, estamos hablando de tesoro americano, era, digamos, un papel prácticamente líquido, reconocido por la Reserva Federal. De hecho, nosotros en el Banco Central de Venezuela, hasta el año 2008, 2009, nuestro principal activo de inversión era tesoro americano, porque era prácticamente líquido. O sea, era un momento que tú ibas con una nota del tesoro o una letra del tesoro y la cambiabas en el mercado y inmediatamente obtenías liquidez. Entonces, ¿qué sucede? En los años 90 surge el euro como una opción para romper esa hegemonía que tenía el dólar a nivel mundial, pero todavía el dólar sigue siendo una unidad de cuenta importante a nivel global para firmas de contratos, cálculos de tasas de interés. Entonces, que surja Bitcoin me parece algo interesante. No lo veo como un instrumento de política monetaria, ¿ok? Eso sería de repente, bueno, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. No sé qué pueda pasar en los próximos 50, 100 años, ¿ok? Pero no lo veo como un instrumento de política monetaria, pero sí lo veo como un instrumento de manejo empresarial y individual, ¿ok? Para que
las empresas puedan, en cierta manera, entre ciclos, porque son ciclos que se presentan, de desempeño de sus portafolios, de sus carteras, igual para el individuo como tal. Ahora bien, hay que estar atentos, como le comentaba hace rato, de todas estas nuevas iniciativas por parte de El Salvador y algunas legislaciones a nivel de Latinoamérica en cuanto a la adopción como de Bitcoin o otra criptomoneda como un medio de pago, una unidad de reserva, una unidad de cuenta. Entonces, cuando uno entiende más o menos el proceso histórico, los antecedentes, de repente puedo ser como algo más crítico y no tratar de irme a los extremos de ser, no, porque es que el patrón dólar fue un error. No, hay que entender el proceso histórico en el momento que se estaba viviendo. O sea, el mundo quiere una moneda global, me parece. No te oí, disculpa. Que el mundo quiere una moneda global y necesita una moneda global. Me parece que esa fue la razón de que se ha adoptado el dólar en todo el mundo. Bueno, otros lo han tenido que adoptar a la fuerza, como para, por ejemplo, los países petroleros. Pero el mundo necesita de una moneda global. Me parece que eso, la llegada de Bitcoin es muy auspiciosa en ese aspecto. Claro. Si vamos a ver por las funciones del dinero como tal, vamos a hacer un repaso teórico. ¿Cuáles son las principales funciones del dinero? Ser activo de reserva o depósito valor a largo plazo, ser un medio de cambio de pago y ser una unidad de cuenta. ¿Ok? Si yo vivo en un país con una economía inestable, en el corto plazo, yo puedo hacer uso de Bitcoin o cualquier criptomoneda que tenga esas características que me permita responder una necesidad inmediata. O sea, por ejemplo, una moneda con una volatilidad a corto plazo me generaría a mí un problema de contabilidad. ¿Me explico? Entonces ahí de repente surgiría el stablecoin. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero un activo, una moneda que me permita ser depósito de reserva a largo plazo, yo puedo apostar a Bitcoin o alguna otra que tenga las mismas características. ¿Ok? Entonces depende de la necesidad. Yo normalmente en mis clases hablo de manejarse en criterios de manejo de portafolios de reserva. Criterio número 1, seguridad. Criterio número 2, liquidez. Y criterio número 3, rentabilidad. Pero también manejarlo en criterios de tramos de inversión, tramos de liquidez, si yo necesito atender pagos inmediatos, tramo de inversión, si yo quiero manejarme en portafolios a mediano plazo, y tramos de reserva, si quiero generar, por ejemplo, un fondo de retiro, un fondo de pensión. ¿Ok? El oro, por ejemplo, es un activo de reserva clásico, volátil. No creamos que el oro es estable. El precio del oro varía. Si lo comparas con otros activos financieros, por ejemplo, con notas o letras del tesoro en el largo plazo. Entonces, hay gente que critica, bueno, pero que la volatilidad de eso, mira, cuando sacas un promedio de retorno anualizado, vemos que Bitcoin registra 200% de retorno anual. ¿Qué representa eso para un gestor de fondos o una empresa, una corporación, por ejemplo, que tenga que levantar capital en Estados Unidos, que el costo de levantar ese capital esté entre 35 y 40%? Resuelve un problema de tesorería. Por eso vemos una cantidad de empresas ya, MicroStrategy, Tesla, en un momento también, que ya están participando y seguramente se unirán otras más en el manejo de tesorería a través de estos instrumentos financieros. Todo el mundo habla de Venezuela y el crisis económica que está como estimulando la adopción de criptomonedas. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este tema como profesor?
El tema aquí es muy complejo por las políticas económicas que se han venido implementando desde hace ya varios años. La crítica fundamental es la pérdida de la autonomía del Banco Central, de la política monetaria y la política cambiaria. ¿Okay? Las consecuencias de eso, más allá del tema político, es, fíjate las cuentas a nivel macroeconómico que nosotros tenemos. Una inflación publicada por el mismo Banco Central sobre encima del 2.500%, una caída del Producto Interno Bruto por debajo del 4 o 5%, quizás más. Entonces, claro, se hace necesario, o sea, es lo que yo le digo a la gente, quizás para mí plantearme en el corto plazo que el sistema cambie es muy complejo. Como individuo no lo puedo hacer, no está dentro de mi área de influencia, pero eso no quiere decir que yo tenga acceso a herramientas, conocimiento de otras opciones a nivel financiero que me permita paliar esa situación de esas malas políticas económicas implementadas en los últimos años. Y ahí entra el papel importante de la academia, de los pensadores y de las personas que están enseñando el uso de estas nuevas herramientas. Las herramientas están, hay que aprender a usarlas. Ether para gastos diarios y Bitcoin para ahorro. ¿Algo así sería? Yo lo manejo de la siguiente forma. 3 tramos: liquidez, Binance USD para gastos diarios, que permite estabilidad. Tramo 2, tramo de inversión, Ethereum, Dogecoin, y tramo de reserva, Bitcoin. Otra pregunta que tenía es, ¿qué es tu opinión sobre la criptomoneda Petro, que está muy famoso en Venezuela? Ok. Bueno, yo creo que para no ser tan crítico, yo creo que uno tiene que ver la necesidad particular. Si una persona que está en Venezuela tiene un negocio en Venezuela y tiene relación comercial con la administración actual, tiene que usar el petro. ¿Ok? Ahora, ahora una opinión personal, yo no lo uso. ¿Okay? No lo uso porque no lo necesito. Puedo usar otras opciones. Esto es para no ser tan crítico. Claro, es una moneda fiat más. Déjame preguntarte por El Salvador. Esto de que sea que lo hayan hecho convertido en una moneda de curso legal y que básicamente se fuerce a cualquiera que venda algo a aceptar Bitcoin. ¿Tú piensas que eso se va a poder dar en la práctica o que me parece que no vamos a llegar a verlo tan así? Hay muchas noticias en relación a ese tema, pero ayer vi una diputada, no recuerdo su nombre, en Twitter, en su cuenta Twitter, diciendo que no, o sea, no es una obligación que un comercio tenga que aceptar Bitcoin como medio de pago. Es una alternativa, es una opción, y que el Banco Central va a garantizar el cambio al tipo del momento. O sea, es lo que entendí. Pero como está muy crudo todo, hay que ir viendo cómo va a ir evolucionando esa nueva propuesta. Claro, sí. Tú tienes la opción de cambiarlo al momento y no quedarte con los Bitcoin, pero lo que sí van a tener que supuestamente ofrecer es la posibilidad de que cualquiera que vaya en Bitcoin pueda pagar en Bitcoin. Por más de que el gobierno luego lo cambie a dólar. Pero no lo veo si bien el presidente parece que tiene mucho poder y que lo que quiere lo logra, y pueden llegar a presionar mucho, pero empresas como McDonald's, Burger King, Walmart, Citibank, todos los bancos que
todas las multinacionales que hay en El Salvador operando vayan a tener que en 90 días tener lista la infraestructura y aceptar Bitcoin, la verdad, lo veo complicado. Sí, no, quizás ellos se plantearon una meta de 90 días, a lo mejor se pueda postergar más. Pero fíjate, por ejemplo, aquí en Venezuela, en Caracas, hay una cadena de supermercados muy importante que ya está aceptando pagos con criptomonedas, pero es una opción. O sea, yo puedo pagar en bolívares, pero también puedo pagar en criptomonedas y puedo también pagar con dólares, con Cele, Bizum, creo que es un sistema de pago en España. Entonces, yo veo que no es tanto como va a ser una obligatoriedad, o sea, por ley, sino como una opción de que la persona, el cliente, decida pagar en Bitcoin o no. Y también del comerciante de aceptarlo o no, porque un comerciante te puede decir, mira, ahorita no tengo el punto habilitado, ¿ok? Y la contabilidad en criptomonedas tiene que estar también establecida. Cómo yo llevo la contabilidad, cómo presento mis balances, o sea, porque también es el tema de lo que les comentaba ahorita, que a corto plazo Bitcoin tiene una volatilidad que como unidad de cuenta me puede presentar un problema a nivel de mis balances mensuales. Lo he escuchado el presidente y ha dicho de que la contabilidad va a ser lo único que va a ser mantenida en dólares solamente, exclusivamente, y que no se va a poder llevar contabilidad en Bitcoin, lo cual me parece absolutamente razonable. No. Tú puedes llevar la contabilidad en criptomonedas como aparte si alguna autoridad monetaria te lo pide o algún organismo te pide, mira, dame tus balances en criptomonedas. Eso tendrías que contratar un contador que te venga y que te haga el cálculo, ¿ok? Pero lo que yo te comento, Mauro, es si tú tienes una contabilidad registras una venta en Bitcoin y el Bitcoin en ese mes bajó 20% en términos de dólar, ¿ok? Tú para tu manejo de tesorería tienes que ver cómo resuelves eso. Entonces ahí entraría de ver el riesgo de mercado por la volatilidad que tiene que asumir el comerciante. Ahora, si el comerciante dice, bueno, yo puedo cobrar en Bitcoin, pero creo un fondo de reserva a largo plazo, es como que estuviese aceptando oro. Tenía otra pregunta que está cambiando la tema completamente, pero ¿cuál es su opinión sobre el Lightning Network, como el nivel construido encima de Bitcoin para hacer pagos instantes? Bueno, Lightning Network es digamos, una red paralela sobre la on-chain de Bitcoin que permite hacer micropagos de forma inmediata. ¿Okay? Eso y a un costo muy bajo. ¿Okay? Acuérdense que la red tiene costos asociados que dependiendo del momento en que yo haga una transacción y del valor desde el punto de vista relativo, me es eficiente o no. O sea, no tiene sentido si yo voy a pagar una compra por $20 que yo pague $5 de comisión a la red. ¿Ok? Entonces Lightning Network viene a resolver ese problema porque crea esa red paralela que permite hacer un micropago y a un costo menos de, creo, de $0.01. Entonces es una solución, me parece, eficiente y tiene que ir escalando, tiene que ir desarrollando. Se ha hablado últimamente de, bueno, tienes Bitcoin para reserva de largo plazo, tienes las stablecoins para transaccionar, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el dólar o el euro empiezan a perder valor mucho más rápido de lo que venían haciéndolo? Y que ya la stablecoin en realidad no es tan stable. Entonces existe un concepto nuevo que es la flatcoin a desarrollarse, que implicaría crear monedas sintéticas que realmente mantengan un valor estable con respecto a los bienes y servicios de la economía, independientemente del dólar, de que están emitiendo. Si ves la curva de emisión, va a ser, es casi que la inflación es
seguramente que va a seguir aumentando. ¿Qué piensas de ese concepto? Bueno, sí, definitivamente nosotros debemos esperar un proceso inflacionario en términos de dólares para los próximos años. Fíjense que ya hoy justamente hoy se publicó la inflación en Estados Unidos y creo que está en 3.8 anualizado, casi 4%, casi el doble del objetivo de inflación planteado del 2% de la Reserva Federal. ¿Okay? Si tú tomas la inflación, tomas los mercados financieros, por ejemplo, el mercado de acciones en Estados Unidos, y inviertes en un instrumento conservador, no tan agresivo, en un ETF, que es un pool de acciones, si te va bien en un año, te puedes generar retornos anuales de 7, 6% anual. Imagínate, si tienes una inflación del 4% ya, o llega la inflación al 7%, vamos a ubicarnos en la década de los años 70 en Estados Unidos, prácticamente el poder adquisitivo tuyo en términos de dólares va a ir a largo plazo disminuyendo, como ha sido la historia hasta ahora. Ahora, tu pregunta en cuanto a crear un flat coin. Bueno, habría que ver si lo vas a usar como una unidad de cuenta, si lo vas a usar como un activo de reserva, y cuál va a ser el protocolo de emisión, si va a ser fijo, si va a ser finito, y sobre todo la confianza que genera en el sistema. Porque todos estos nuevos, digamos, intentos monetarios, económicos, financieros, se basa en la confianza de los usuarios del sistema. Por eso, quizás la crítica que se hace de Bitcoin, que bueno, que es un sistema que es utilizado para lavado de capitales, operaciones ilícitas. Yo le digo a la gente, miren, si una persona va a participar en ese tipo de actividades ilícitas, el último lugar que debería buscar es hacerlo a través del mercado de criptomonedas, en este caso de Bitcoin, porque es una red completamente pública abierta y todo lo que queda ahí es trazable. Todo sabe el origen y el destino de los fondos. Entonces, para mí eso es algo que crea más confianza en el sistema. Entonces, todo va a depender de cómo se diseñe esa nueva arquitectura y cómo los participantes del mercado la adopten y la confianza que hay en ella. De verdad, yo creo que todavía en ese sentido, la moneda fiduciaria, en el caso del dólar y el euro, se van a mantener por un tiempo más como una unidad de cuenta o una moneda cotizada en los tipos de cambio. Interesante. Déjame agregar que la inflación del 4% es la inflación del paquete de fideos en el supermercado, digamos, que en realidad la industria de consumo masivo aumenta la productividad de un 5% por año, así que en realidad es un aumento de... Los bienes se tendrían que abaratar todos los años y sin embargo aumentan. Así que si aumenta 4%, en realidad la inflación es mucho mayor que eso. Y que la verdadera inflación es, mira cuánto están aumentando las casas, los hogares para vivir, mira cuánto están aumentando las acciones de las empresas, etcétera. La educación, los servicios, digamos, el gobierno también engaña mucho con el índice de inflación porque, digamos, sí, los fideos para la pasta para comer o la comida chatarra, bueno, sí, mídela, pero no es lo más esencial que tendría que estar midiendo. Deberías medir otras cosas también. Sí, no, yo te entiendo. Aquí, bueno, normalmente recuerda que cuando se hacen las estadísticas para la cuantificación de la inflación, se hacen a través de, digamos, manuales creados por el Fondo Monetario Internacional. Todos los países tienen que cumplir, en teoría, con esa metodología, ¿no? Entonces, cuando vemos el índice de inflación, no lo vemos por rublo, sino vemos el promedio. Pero estoy de acuerdo contigo cuando dices, bueno, fíjate, la inflación en el sector vivienda, ¿cuánto debe ser? O en el sector servicios, sector alimentos, por ejemplo, en Venezuela,
Si el Banco Central publica una inflación interanual del 2000%, imagínate el rubro de alimentos, ¿cuánto sería la inflación? A lo mejor el doble. ¿Me explico? Entonces, Exacto, claro, sí, esconden mucho. en Estados Unidos estamos hablando del 4% como un core, pero si lo ves por sectores, educación, salud, dígame salud, ¿cuánto te puede costar enfermarte en Estados Unidos? Mucho dinero. Ricardo, ¿tienes alguna última pregunta? Sí, la última pregunta es, ¿qué opinas de los criptomonedas de los bancos centrales, como está haciendo China y como escuchamos que varios otros bancos centrales están haciendo como experimentos con su propio criptomoneda de su dinero? Yo opino que la Central Bank Digital Currency, las monedas digitales de los bancos centrales, son un intento que están haciendo para ver cómo en esta nueva arquitectura, en estos nuevos protocolos, ellos se insertan. Al final, creo que el usuario final tendrá la última palabra. O sea, si tú eres una persona eres una persona que te busca, tienes necesidad de cuidar tu nivel de privacidad para hacer ciertos pagos, a lo mejor ese instrumento no es lo más recomendable. Puedes usar otro tipo de criptomoneda. Aunque yo insisto, la privacidad es algo relativo, ¿ok? Así sea que tú utilices diferentes mecanismos, que si algún organismo del Estado quiere vigilarte, quiere saber lo que están haciendo, es probable que sepan lo que vas a hacer. No hay ningún sistema que sea 100% privado. Siempre va a haber una ranura donde puedan ver. Entonces, pero claro, tú puedes agregar capas porque dices, bueno, a mí no me interesa que el Estado sepa mis fondos personales. Porque no quiero, no sé, por cuestiones personales. ¿Okay? Entonces, tú buscas esos mecanismos para agregar privacidad e independencia. Ahora bien, insisto, el tema de las monedas digitales de los bancos centrales es un intento para ofrecer o competir con este nuevo mercado de criptomonedas que está surgiendo. Que cuando lo ves en términos relativos, yo lo digo, o sea, creo que ahorita el mercado de criptomonedas a nivel mundial sobre el mercado de dinero representa menos del 0,01%. Es mínimo en este momento. Claro, vamos a ver dentro de 10 años, dentro de 20 años, 30 años, cómo va a ir evolucionando esto. Luis, muchísimas gracias por llegar a la entrevista y contestar todas las preguntas que teníamos para usted. Un placer. Y más adelante podríamos hacer otra en algunos meses, a ver cómo van cambiando las cosas. Claro, Mauro. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Mauro. Muy complacido de compartir con ustedes. Y bueno, quedo a la orden. Saludos.